Uno de los yacimientos que está despertando más interés en la provincia de Burgos en los últimos años es el yacimiento Cueva Millán y el Estillín, un proyecto que se está llevando desde la Universidad de Valladolid, y qué mejor que nos lo explique pues uno de los investigadores, Manuel Rojo. Buenos días, Manuel. Hola, buenos días, ¿qué tal? Lo dicho, mejor que lo expliques tú, que bueno, a los que somos un poco profanos de este tema. Sí, nosotros estamos llevando a cabo de la mano de la Junta de Castilla y León fundamentalmente, pero también en colaboración, sobre todo con el Ayuntamiento de Ortiguela y también el Ayuntamiento de Santo Domingo de Silos, un proyecto que se llama Arqueosabinares, y lo que pretende es, crear un relato que nos lleve a, en cierta medida, dar una función social a toda la investigación que estamos desarrollando aquí. Y la investigación gira en torno a dos fases, a dos momentos de cambio, que son el tránsito entre el Paleolítico Medio y Paleolítico Superior, que está bien representado precisamente aquí por la cueva por Cueva Millán. ¿Que estamos hablando de cuántos años, más o menos? Estamos hablando de entre 45.000 y 40.000 años aproximadamente. Luego mi compañero Policarpo probablemente pueda puntualizar más, porque es el auténtico descubridor, es el primer firmante del artículo precisamente sobre el arlanciense. Eso es uno de los grandes enigmas, digamos, de los grandes puntos a investigar. Y el otro es el que aparece representado precisamente aquí, en el abrigo del Estillín, que es el tránsito, el cambio entre las poblaciones, los grupos cazadores-recolectores y los grupos agricultores, es decir, el tránsito a la economía de rendimientos diferidos. Y sabemos que el Estillín es un yacimiento importante, como veis, es un abrigo verdaderamente excepcional, y sabemos también que hay una secuencia estratigráfica enorme. Probablemente llegue entre 4,5 y 5 metros. Se ha hecho hasta ahora un sondeo que nos llega hasta el año aproximadamente el 5.500 a.C., pero por debajo todavía habrá unos 2 metros. Tenemos la esperanza de que en esos 2 metros, por debajo de los 2 metros que tenemos, es decir, hasta entre 2 y 4 metros y medio, podamos tener tanto evidencias del tránsito mesolítico-neolítico, como incluso llegar a el Paleolítico Superior, y que probablemente puedan, desde el punto de vista cultural, en cierta medida, estar conectados estos yacimientos, que a poco más es uno solo, es decir, es el fondo de un valle, y justamente en ese fondo, por una distancia de 50 metros, no más, aparecen los dos yacimientos. Y en este abrigo del Estillín es un lugar muchísimo más apropiado, adecuado para el asentamiento, y bueno, es la esperanza que tenemos. Lo que pasa es que esto es un proceso lento, es un proceso de mucho rigor también metodológico, y bueno, gracias a esta subvención que tenemos de la Junta y del Ayuntamiento de Ortiguela y desde Santo Domingo de Silos, pues podemos iniciar, y lo que me gusta en este caso es que se entiende y se comprende que la investigación es lo primero, es decir, no podemos digamos, musealizar, no podemos poner en valor, no podemos hacer este recorrido prehistórico que pretendemos si no sabemos qué es lo que hay que contar, que es un poco lo que importa. Y a partir de ahí, pues haremos esta recorrida, esta senda, digamos, de introducción en la prehistoria, colocaremos animales, por ejemplo, vamos a colocar en su sitio debidamente explicado y justificado una hiena. ¿Hemos encontrado huesos de hiena aquí? No. Pero sí hemos encontrado en Cueva Millán ADN de hiena. O sea, sabemos que efectivamente aquí había hienas en ese momento, hace 40.000 años, aunque todavía no hayamos encontrado. Y eso es otro de los grandes retos que se nos presenta, es conseguir precisamente ADN de los niveles en los que tenemos documentado el arlanciense, y poder determinar y saber quién es el responsable de esa industria, si son los neandertales o son los sapiens. En cualquier caso, nosotros, hay opiniones para todos, los científicos ya saben que siempre estamos peleándonos, entre comillas, científicamente hablando, si es una industria del inicio del Paleolítico Superior o del final del Paleolítico Medio. Ese es el dilema. Estamos y aquí está la respuesta. Cultura arlanciense, no estamos hablando de una especie ni... No, es una cultura... No, o sea, estamos hablando de
una cultura, por decirlo de alguna manera, o también llamamos en prehistoria tecnocomplejo. Son unos gestos tecnológicos que se aplican a la fabricación de los instrumentos, ¿de acuerdo? ¿El reto cuál es? Saber quién fue la especie responsable de ese tecnocomplejo. En cualquier caso, el tecnocomplejo en sí, nosotros consideramos que es el tecnocomplejo más antiguo o el inicio, el que comienza el Paleolítico Superior en la península ibérica. Pero no podemos decir que lo hiciera el Homo sapiens ni que lo hiciera el Neandertal, porque no lo sabemos. Y ese es uno de los retos a descubrir. ¿Puede haber convivido las dos especies juntas en ese tránsito? Sí, claro, yo creo que sí. De hecho, vamos a musealizar la cueva de Cueva Millán y efectivamente haremos una escena en esa línea. Sí. Muy interesante, Manuel. Sí. Y ya vemos ahí que están trabajando. Bueno, pues si nos acercamos un poquito. Aquí vemos a estas dos magníficas arqueólogas. Gracias. A estas dos magníficas arqueólogas que están excavando muy bien, la verdad. Se ve muy bien marcada. Son muy expertas. ¿No? ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es un aprisco. Son los restos de un aprisco. Nosotros técnicamente lo llamamos fumier. Es una acumulación de excrementos de oveja, ¿vale? Y excrementos de oveja que arden, que se queman. Precisamente la propia materia orgánica, incluso por presión, llega a arder. Es lo que pasa en muchos estercoleros, en muchos basureros y tal. Provoca un calor y el calor hace fuego. Exacto. Y se ven perfectamente las distintas lechadas, es decir, los distintos eventos de combustión, que siempre suelen tener tres partes. Un nivel de base de rubefacción, normalmente rojo, ¿de acuerdo? Un nivel de carbonización oscuro y por encima un nivel de cenizas, un nivel blanco, y aparecen constantemente. En los 2 metros aproximadamente que tenemos excavado en el sondeo, aparecen hasta abajo, no hasta abajo del todo, porque llega un momento en el que el sedimento y la secuencia estratigráfica es completamente distinta. Ya no hay fumier y empiezan a haber también restos materiales propios del Neolítico antiguo. Los restos de estos fumier están datados aproximadamente desde el Neolítico antiguo evolucionado, por decirlo de alguna manera, aproximadamente, vamos a pensar el 4700 a.C. hasta el año 2500 aproximadamente. Debajo del 5000 a.C. es diferente. No hay fumier, no hay niveles de estabulación, niveles de excrementos de ovejas, sino que es otra cosa. Pero por eso precisamente hemos abierto una superficie muy importante, muy grande, para tener un área de interpretación seria. O sea, no podemos conocer cuál es qué es lo que ocurrió aquí si excavamos un sondeo pequeñito de 2 metros. Tenemos que tener una superficie en área para poder descubrir distintas áreas o zonas de actividad y en definitiva entender muy bien qué es lo que pasó aquí. Y también tener campo suficiente para poder seguir profundizando y llegar hasta los niveles más bajos y más antiguos. Iba a decir hasta el infierno, hasta donde nos llegue. Y vete tú a saber, ya por pensar y así entre amigos, como no nos va a oír casi nadie, pues todo, no sé si os dais cuenta, todo el sedimento buza un poco hacia la pared. En la zona aquella es mucho más húmeda, lógico, aquí está cayendo constantemente, pero no sería nada de extrañar que hubiera más profundo, que hubiera una cueva, sí. La entrada de una cueva, sí. No sería de extrañar. Pero vamos, adivino todavía no soy, lo intento, pero todavía no he llegado a ser... Antes te comentaba fuera del micrófono que, claro, si esto era como el establo del ganado, donde estaban las cabañas. Bien. Me comentabas de que voy a estar en cualquier lado. Claro, no quiero aquí, decir, ¿no? A ver, es que eso, insisto, no somos adivinos, pero yo tampoco pienso que en aquella época hubiera 1000 ovejas, 800, 500 ovejas, no. Sería un rebaño relativamente más reducido. Entonces, este abrigo es suficientemente amplio para que hubieran unas cuantas ovejas y los pastores vivieran aquí al lado. Pero también a la vuelta
a la entrada, un poquito a la derecha de la entrada a este recinto, es una zona muy bien orientada hacia el sur, con un pequeño rellano donde no pasaría nada si nos encontráramos pues un par de cabañas donde podía vivir la gente y aquí tener, digamos, el aprisco, por decirlo de alguna manera, porque esta acumulación que vemos a la entrada del abrigo, yo creo que tiene también, o sea, hay mucha... Puede tener potencial de excavación. Sí, bueno, quiero decir, se observa perfectamente que hay momentos de colapso también del techo, pero yo creo que está antrópicamente resaltado para que, evidentemente, guardar aquí las ovejas y que no se vayan. Y entonces ellos podrían vivir perfectamente a la izquierda. Es como todo, es que es un trabajo muy arduo y de mucho tiempo, pesado, y de muchos años. de mucho tiempo, y bueno, probablemente sondeemos más a la izquierda porque hay, seguro que hay yacimiento, pero insisto, yo creo que en este caso, desde la Junta de Castilla y León, se ha entendido que la investigación es lo primordial. Y entonces, bueno, tenemos bastante libertad, no toda, pero vamos, tenemos bastante libertad para, y además es nuestro cometido, investigar, para, como dije antes, crear ese relato que se pueda divulgar y que pueda hacer atractivo la visita a este lugar, que por otra parte es maravilloso. Es un lugar, es espectacular. Un paisaje espectacular. Y cuando, entre comillas, lo musealicemos, yo creo que va a quedar más espectacular, va a quedar hasta emocionante. Una de las características del Neolítico, porque estamos hablando de la época del Neolítico, son una característica, los dólmenes. No, bueno, ¿no? Sí. Bueno, sí, siempre sí. se ha como un poquito relacionado, ¿no? Sí, bueno, a ver, vale, es que yo precisamente me he dedicado toda mi vida a los dólmenes, llevo excavando dólmenes 40 años, no sé cuántos he excavado, estoy entre muertos siempre, y luego el Neolítico antiguo. El megalitismo es del Neolítico más bien evolucionado, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Es decir, el megalitismo se desarrolla a lo largo del cuarto milenio, empieza a principios del cuarto milenio, básicamente, llega hasta mediados del tercero, y lo que aquí pretendemos, es decir, aquí probablemente tengamos asentamiento y ocupación paralela a lo que es el desarrollo del megalitismo, pero en el Neolítico antiguo, que es lo que pretendemos también localizar aquí, no se daban, el sistema de enterramiento, la forma de enterramiento no era dolménica. Porque aquí en nuestra igual hay dos dólmenes. Bueno, pues sinceramente yo no los conozco. Hay los dólmenes aquí. No los conozco, bueno, los tendré que ver. Sí, Sí, sí. hay. Pues ya sabes, que te lo enseñe. ¿Están excavados? Están muy deteriorados. Ah, vale. Pero yo creo que sí que se excavaron en su momento, hace Pero no mucho. están publicados. No están publicados, No. pero bueno, existen, ¿eh? Ya, pues, Y están documentados. Pues, en parte, no sé si están, no te sé decir ahora mismo, pero sí, están. publicados no están porque no los conozco. Entonces me los tendréis que enseñar, si eso. Pero Pues vamos, que pero mejor insisto que el megalitismo se da a lo largo del cuarto milenio y aquí hemos llegado a finales del sexto milenio antes de Cristo. Es decir, que hay una diferencia importante. Todo muy interesante. Pues muchas gracias, Bueno, muy Manuel, y que saque muchos frutos de estas excavaciones. Vamos a ver si todo se desarrolla, porque todo se desarrolla satisfactoriamente, porque todo es muy difícil. La gestión es muy compleja y muy difícil, pero bueno, no sé, espero que sigamos teniendo fuerza, aunque sea ya poca la última, pero vamos, ahí estamos. Que sí, pues muchas gracias. Gracias a ti. Uno de los lugares más espectaculares del Parque Sabinares de Arlanza, La Yecla, es la Cueva de la Ermita, junto al Estadio San Pedro Arlanza. Y se está excavando en este yacimiento, pero mejor que te lo explique Policarpo Sánchez, investigador del yacimiento, y también de Coamillán, y también de Estillín, un poquito de todo este complejo, ¿no? Buenos días. Buenos días. Pues estamos en la Cueva de la Ermita, que forma parte del conjunto de yacimientos arqueológicos que estamos investigando dentro del marco del proyecto Arqueosabinares, en el Parque Natural Sabinares de la Arlanza, La Yecla. Es un yacimiento que se excavó a principios de los años 70
y acabamos de retomar desde hace un par de años las investigaciones en este lugar. Es un sitio un poquito también emblemático, ¿no? Porque queréis conectar esto con algo que se ha descubierto hace poco. Es la cultura arceliense, ¿no? Arlanciense, sí, Arlanciense. efectivamente. Desde que se excavó este yacimiento, como os comentaba, en los años 70, 10 años después, el grupo de arqueólogos se mueve al yacimiento de Cueva Millán. Desde aquel momento, ambos yacimientos, cuando se realizaron las investigaciones, se compararon y se vieron que eran prácticamente idénticos, tanto en cronología como en las herramientas de piedra y los restos de fauna que aparecen en ambos yacimientos. Entonces, uno de los objetivos del proyecto Arqueosabinares es realmente comprobar si esas similitudes entre los dos yacimientos, que se habló de yacimientos hermanos, que incluso podrían haber sido ocupados por la misma población, pues es una hipótesis y nosotros queremos confirmar si es así. Estamos hablando de una población de hace cuántos miles de años. Estamos en lo que llamamos el tránsito del Paleolítico medio al superior, fechado en torno a los 50.000, 40.000 años. Es un momento muy especial de la historia de la evolución humana, porque está marcado por la extinción de los neandertales, que coincide con la llegada al continente europeo de los primeros Homo sapiens, de nuestra especie. Por lo que vemos, que se han descubierto aquí yacimientos en este Valle de Aranza, es una zona muy rica, ¿no?, de la ocupación humana en aquellos años. Sí, sí, desde luego que fue un lugar propicio para grupos de cazadores-recolectores, que es de lo que estábamos hablando. Tenemos constancia de que estuvieron los últimos neandertales por este valle y sabemos que había abundante caza, porque en el yacimiento lo que estamos encontrando son las piezas que cazaban, fundamentalmente caballos, ciervos, algún animal de roquedo, animales de pradera, como pueden ser caballos. Se han encontrado huesos y también se han encontrado herramientas, que son lascas, puntos de flecha. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Sí, pues tenemos herramientas, fundamentalmente las que utilizaban para cazar, que serían proyectiles pequeños. Observamos que hay cierta estandarización, sobre todo en Cueva Millán, y luego también encontramos pues los cuchillos de piedra de carnicería para desollar esos animales, consumirlos, también para recolectar frutos, frutas, todos los elementos vegetales que también eran omnívoros, no solo se alimentaban de carne. ¿La cueva de la ermita era una cueva o era un abrigo? ¿Qué exactamente es lo que era? Es una cueva, no es como Millán, que realmente, aunque se llama Cueva Millán, es un abrigo geológicamente. En el caso de la ermita es una cueva. Es una cueva que tiene un desarrollo, una formación kárstica. Lo que pasa es que este año, por primera vez, y es la novedad de esta campaña, hemos empezado a excavar fuera. Nunca se había excavado, ningún equipo arqueológico había excavado fuera, que es la zona que funcionaría más como abrigo, porque no es interior de cueva, efectivamente. En el interior, restos de pinturas, restos de otras cosas, no se han encontrado, ¿no? Pinturas no descartamos que, bueno, hay grafitis modernos o de época contemporánea, moderno, puede que los llevemos hasta la Edad Media, es algo también que estamos investigando, pero pinturas prehistóricas tipo Altamira, que todos tenemos en nuestra imaginación, no hay nada. No descartamos que pudiera haber grabados, pero eso va a haber un equipo también con el que vamos a entrar en colaboración. Vamos a ampliar el espectro de colaboración a hacerlo internacional con una universidad de Reino Unido, y va a ser la persona encargada de estudiar las paredes para ver si hay algún elemento de grafías. Y esta cueva, además, con la leyenda está muy vinculada a la fundación de Condado de Castilla, ¿no? Eso es una cueva, siempre me gusta decir que es una cueva legendaria, la ermita. Forma parte de la leyenda del conde Fernán González y de los eremitas que supuestamente habitaron aquí. Supuestamente que esto es muy interesante. Lo que sucede ahora mismo, estamos viendo que hay unas catas. Sí, este es el sondeo que comentaba Nunca en esta gran plataforma, que es el vestíbulo de entrada a la cavidad. Nunca se había hecho ninguna intervención arqueológica, se dudaba incluso que pudiera contener un paquete estratigráfico con materiales arqueológicos. Nosotros en el 2022 ya observamos que la cueva tenía una cavidad cegada de sedimento, y intuíamos, por la proyección que hicimos con trabajos de topografía, que la entrada a ese espacio cerrado debía estar más o menos en esta zona. Esa es la razón por la que este año... Un nivel mucho más bajo. Sí, sí.
Tener en cuenta que ahí debe haber una boca que está cegada por el sedimento. Eso lo hemos visto en el interior. Y esa es la razón por la que hemos decidido, la manera de comprobarlo científicamente, pues es con datos, con evidencias. Entonces, por esa razón hemos establecido aquí este área de trabajo, de excavación, para ver si la estratigrafía, el nivel arqueológico que tenemos dentro también está fuera y comprobar si se extiende este nivel hacia el interior. Todo aquí habéis encontrado alguna Sí, herramienta. aquí ya estamos, aquí ya hay en la propia superficie de excavación actual, ya han aparecido herramientas del Paleolítico Medio, final de los neandertales, ya tenemos evidencias, algún hueso también, pero está así, por así decirlo, a nivel. Ahora tenemos que empezar a excavar. Hemos encontrado el techo de esa ocupación paleolítica, del Paleolítico Medio. Ahora tenemos que empezar a bajar para ver el desarrollo, la potencia estratigráfica que va a tener. Y realmente empezar a establecer esa correlación con la excavación de dentro y comprobar que realmente aquí tenemos una entrada cegada por sedimento. Aquí seguís trabajando, vais a seguir trabajando con Avillán, está todo relacionado. El tiempo de estudios es muy amplio, a largos años, ¿no? Sí, bueno, el proyecto Arqueosabinares es un proyecto a 2 años, hasta el verano del 26, es lo que tenemos para hacer estos trabajos. Nuestra intención, evidentemente, es, dado el potencial arqueológico del parque natural, potencial prehistórico, con yacimientos no solamente de estos momentos paleolíticos, también tenemos yacimientos muy importantes de ese cambio del neolítico, el comienzo de la agricultura, con la convivencia con los últimos cazadores-recolectores. Es otro momento estrella de la prehistoria que está reflejado arqueológicamente en el parque. Pues seguro que este yacimiento y Millán nos da muchas más sorpresas, igual que Esteguín y que Policarpo y como Manuel, el otro científico que está estudiando todo esto, nos va a dar muchas más sorpresas. Muchas gracias. A ti. Y a seguir trabajando. Un placer recibiros. Gracias.